respecto de las políticas y analicemos un poco la situación electoral, porque de alguna manera es lo que se viene en este año y todo lo que estamos hablando va a influir seguramente en los votos. Y para eso, Lore, estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, a quien le agradecemos, el analista político, por supuesto, Sudán Córdoba, director de Sudán Córdoba, que siempre nos ilustra mucho con sus encuestas. Gustavo, muchas gracias. Aquí Lorena Toso, Javier Borelli, te saludamos. ¿cómo te va? Javier, Lorena, qué placer compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, a ver, lo primero que te queríamos preguntar, recién hablábamos un poco de lo último que se sabe de estas campañas, pero hay una encuesta muy interesante que ustedes han compartido y que muestra cómo las PASO pueden llegar a ser muy importantes a la hora de dirimir, bueno, quién va a ganar en definitiva, porque uno muchas veces se consideró, bueno, esto en el medio, es como una gran encuesta, Claro. Pero lo cierto es que lo que ustedes mostraron es que según quien vaya, puede cambiar la suerte de octubre, ¿no? Primero, pensar en la fragmentación electoral que hoy hay en la Argentina. Las PASO van a cumplir con su principal rol, que es el de ordenar la oferta de cada espacio político. Y acá nos metemos en un tema central. La política argentina, por lo general, subestima a las PASO. De hecho, si vemos el actual oficialismo, nunca tuvo una PASO para elegir candidato a presidente. Claro. Este es un dato. Sí. La única vez que el peronismo hizo una primaria fue en la provincia de Buenos Aires, con un resultado bastante negativo. Recordaremos la pelea que hubo entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, ¿no? Claro. Que terminó en una derrota con María Eugenia Vidal. Exactamente. Ahora, la encuesta que hicimos es presencial, y digo esto porque toma un registro del electoral totalmente distinto de las encuestas digitales. Claro. Ajá. Y lo que estamos viendo es, además de la fragmentación, un escenario muy hostil para el gobierno. Algo que decíamos recién muy bien, que la economía va a ser el eje central de la elección. Yo comparto, y déjame ampliar este concepto, porque de alguna manera yo tomo como referencia el salario real. En la Argentina, y a ver, capaz que es polémico esto que voy a decir, no es o no fue menemista cuando le dimos la reelección a Menem, ni tampoco fue cristinista cuando le dimos la reelección a Cristina. ¿Qué hubo? Hubo una sociedad pragmática que premió la recuperación del salario real. Ahora, posteriormente a esos dos gobiernos, el segundo de Cristina, el de Macri y el actual, depreciaron el salario real, por lo tanto recibieron sendos castigos electorales, porque de hecho, en vez de votar a Scioli, la gente votó a Macri en el 2015, ¿no? En el 2019, en vez de votarlo a Macri en la reelección, lo votaron a Alberto Fernández, y en el 2021 hubo un voto castigo muy fuerte en contra del gobierno. Entonces, yo diría, si el gobierno lograse bajar la inflación y se recupera el poder adquisitivo del salario real de los argentinos, bueno, las chances del gobierno están intactas. Ahora, es un escenario, déjenme decirles, bien complejo, ¿no? Porque además requiere de otras dos condiciones. Te iba a interrumpir con eso, porque vos decías, de Buenos Aires, si tenía, perdón, quiero interrumpirte un instante con esto de si logra recuperar la economía. Digo, con Massa jugando o incluso con Alberto Fernández, si la economía se recupera. Digo, porque ahí me parece que hay una disyuntiva también respecto de quién debería ser el candidato o si debieran ir a una PASO para ver cómo se juega mejor esta instancia intermedia para llegar a las elecciones de octubre. Yo veo niveles de rechazo muy altos en el caso de Alberto Fernández, y habrá que ver. Creo que el Frente de Todos de última debiera estudiar muy bien la ingeniería electoral que va a presentar en las elecciones, ¿no? No es un tema menor, yo diría hay que estudiarlo muy bien, hay que ver posibilidades de coalición, de ampliar la coalición, la cuestión de ir a una primaria y salir potenciado desde la primaria. Yo te voy a dar un ejemplo. Macri en el 2015, cuando participó de la primaria, tuvo a un lado a Carrió y al otro lado a Ernesto Sanz. Sacaron muy pocos votos, pero finalmente cuando terminó la primaria, Macri tuvo un perfil, digamos, presidencial y mucho más consolidado. Es probable que el que resulte candidato del Frente de Todos deba afrontar una estrategia más o menos similar, pero déjenme concluir con esto. Además de bajar la inflación, tiene que ganar sí o sí la provincia de Buenos Aires. Como no hay segunda vuelta en provincia de Buenos Aires, el resultado es totalmente determinante. Y el tercer lugar, definir un candidato único apoyado con una muy buena estrategia. Ahora, la oposición tampoco la tiene tan fácil, porque a pesar de que en nuestra encuesta sale que el 76% quiere un cambio de gobierno en la Argentina, Juntos por el Cambio tiene este dilema, ¿no? Para nosotros,
Horacio Rodríguez Larreta le saca una diferencia bastante notable a Patricia Bullrich si se enfrentaran en una primaria, más allá de que hay muchos candidatos que hoy están tirándose para negociar seguramente algunos diputados nacionales en las listas, pero la pelea de fondo es entre Larreta y Patricia Bullrich. Ahora, el problema que tiene Juntos por el Cambio es que en una eventual primera vuelta no retiene la totalidad de los votos de la PASO. A ver, si como planteamos nosotros en nuestra encuesta que Larreta triunfa sobre Patricia Bullrich, gran parte del voto de Patricia Bullrich, en lugar de ir a Larreta en primera vuelta, va a Milei. Claro. A ver, con lo cual queda un escenario, de tercios en primera vuelta. Un escenario durísimo porque además debemos evaluar la participación de un peronismo federal que, a ver, en principio nosotros en ciencia política le denominamos candidato spoiler, porque capaz que no tenga chance de ganar, pero sí tiene la condición de perjudicar o de beneficiar a algún otro candidato. Gustavo, en ese sentido, y en función de las encuestas que hicieron, a ver, Axel Kicillof por ahora aparecería como triunfador, de nuevo, sabiendo que estamos haciendo hoy, si las elecciones fueran ahora, ¿no? Podría llegar a estar por arriba de sus rivales si es el escenario de hoy, y como no hay segunda vuelta, la provincia la retendría, en este caso, el peronismo. Ahora, para dirigentes nacionales o para candidatos presidenciales del Frente de Todos, los dos que más se han medido son Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Hay posibilidad de que aparezca una figura distinta que pueda sacar más que ellos dos? No, ninguna chance. Además, déjame decirte, cualquier otro que puedas evaluar, y hay muchos, son quizás buenos candidatos para la PASO, pero malos candidatos a partir de ahí para la primera y eventualmente la segunda vuelta. Sergio Massa tiene una característica que es fundamental para la segunda vuelta. Y este es el desafío de la dirigencia argentina, empezar a pensar la estrategia política a partir de perfiles con el menor rechazo posible. Por ejemplo, en el 2003, Carlos Menem se tuvo que bajar de la segunda vuelta por el nivel de rechazo. Eso hoy, por ejemplo, tendría Cristina, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Claro. Son datos muy interesantes de evaluar. Y estoy mirando, tenemos acá justo la torta de aquello que ustedes hicieron si las elecciones fueran mañana. Estamos hablando de las PASOs en la provincia de Buenos Aires, con un 33,9% Axel Kicillof, pero con un 28,4% Diego Santilli. Te pregunto cómo juega, porque vos decías, hay que ganar la provincia de Buenos Aires para ganar las nacionales. En este caso, ¿cómo juega Diego Santilli en el sentido de aquellos votos que irían dirigidos a quién de los candidatos nacionales? Digo, acompañando a Larreta. Claramente, y por eso también hay que ver que Larreta en la provincia de Buenos Aires le saca una diferencia importantísima a Patricia Bullrich. En otras provincias es al revés, pero el peso de la provincia de Buenos Aires es tal que le permite a Larreta sacar una diferencia nacional. Ahora, volviendo a la pregunta de gobernador, es muy interesante observar que la sumatoria de los candidatos del Frente de Todos versus la sumatoria de los candidatos de Juntos por el Cambio da una diferencia mínima de apenas 3-4 puntos. Es verdad. ¿Qué significa esto? Que el Frente de Todos, Axel Kicillof, que está muy bien, ese número que él tiene de intención de voto es realmente importante, va a requerir de un contexto económico favorable también para llegar a octubre con algún margen de tranquilidad. Si la economía no lo acompaña, bueno, el Frente de Todos va a sufrirlo en toda la línea, no solamente a nivel nacional. Eso te quería preguntar, porque siempre se solía hablar de que la provincia era importante para empujar a la nación. Ahora, ¿puede ser que el candidato nacional tire para abajo a la provincia también, pensando en esta primera vuelta de jefe, o sea, para gobernador? Que, por ejemplo, quede Alberto Fernández eventualmente, y como la imagen de Alberto hoy es menor a la de Kicillof a nivel nacional, ¿lo tire para abajo a Kicillof? ¿Puede pasar? Y de alguna manera la inmensa mayoría de los gobernadores de la Argentina han interpretado esto que vos decís y han desdoblado todas las elecciones, ¿no? Digo, hay un dato objetivo y nadie quiere pegarse a una hipótesis de reelección que no tiene destino, no tiene futuro. Ningún número acompaña las pretensiones del presidente. Ahora, vuelvo a insistir con la idea de una estrategia que seguramente la van a empezar a discutir a partir del día 16, y ahí es donde tienen que evaluar las distintas opciones. A ver, las candidaturas hay que definirlas en el mes de junio, allá por
la segunda quincena. Sí. Hay mucho tiempo todavía para investigar la ingeniería electoral, Claro. tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos. Sí. Los dos llegan con problemas objetivos, ¿no? Con limitaciones objetivas y además con un detalle. Todos los errores que cometen los dirigentes de la política tradicional redundan en un beneficio también directo y objetivo a un candidato que se llama Javier Milei, Claro. que no debemos subestimar, que hoy por hoy tiene las mismas chances que los otros de ir a pelear una eventual segunda vuelta. Te hago una última vinculada con la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que vos contestabas recién a la pregunta de Javi sobre el tema de las otras provincias y la imagen positiva o negativa de los candidatos nacionales, empujando hacia abajo o hacia arriba al candidato de la provincia. ¿Tiene chances y tiene paño la provincia de Buenos Aires todavía para decidir un desdoblamiento o no se van a animar a hacerlo como no lo han hecho hasta ahora? Es muy difícil generar cambios en la estructura de una votación en el mismo año de la elección. Yo te diría que no tiene ningún sentido siquiera discutirlo. Eventualmente, mira, la reforma política o las reformas políticas en plural que requiere la provincia de Buenos Aires y la Argentina vienen muy demoradas y nunca es momento, porque siempre estamos en crisis. Claro. Así que yo te diría que es muy poco probable que eso se produzca. Gustavo, te queremos agradecer por la comunicación. Siempre los análisis que hacen nos alimentan mucho. Así que, bueno, seguramente volvamos a molestarte para hablar un poco de la política argentina, que en definitiva es lo que definirá el futuro también de nuestra sociedad. Muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Que estés bien. Chao.